Ya. Buenas buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado el tema de la ingeniería genética y la nueva genética. Los participantes son Laura Jocabet Chipana, Denis Lisbeth Condori, Anaína Yeli Flores, Leini Zoraida Alejo. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. La introducción. La ingeniería genética, también denominada modificación genética, es un proceso que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición del ADN de un organismo. Eso puede incluir un cambio único para a par de bases, la delección de una región de DNA o la adición de un nuevo segmento de ADN. Por ejemplo, mediante ingeniería genética se puede agregar un gen de una especie a un organismo de otra especie para producir un rasgo deseado. En su uso, la investigación y la industria, la ingeniería genética se ha aplicado a la producción de terapias contra el cáncer, la elaboración de levaduras y plantas y ganado, modificando genéticamente, entre otros usos. La siguiente diapositiva. Ya, las técnicas de la ingeniería genética incluyen un conjunto de técnicas biotecnológicas. Entre ellas se destacan la amplificación de ADN, la secuencia de ADN, la reacción en cadena de la polimerasa, plasmocitosis, la clonación molecular, la mutación excepcional y el bloqueo genético. Siguiente. La tecnología del ADN recombinante. La tecnología recombinante consiste en aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para recombinarlo con el del otro organismo. Generalmente se trata de ADN con una endocleasa de restricción que origina, en este caso, un corte escalonado en las dos hebras dobles del ADN. Los extremos escalonados de ambas hebras de ADN son complementarios, una condición que deben tener si se quieren unir. Los dos ADN así cortados se mezclan, se calientan y se enfrían suavemente. Sus extremos cohesivos se aparecen, dando lugar a un nuevo ADN ligasa y a una fuente energética para formar los enlaces. Otra enzima clave para unir un ADN es la transferasa terminal, que puede adicionar muchos residuos de desoxirribonucleicos sucesivos al extremo de tres de las hebras del ADN. De este modo pueden construirse colas de poliguanina en los extremos 3 de una de las hebras de ADN y las colas de policitosina en los extremos de la otra cadena. Como estas colas son complementarias, permiten que los ADN se unan por complementariedad. Posteriormente se forman los enlaces covalentes por el ADN ligasa. El ADN recombinado se inserta en un ADN vector que actúa como vehículo para introducirlo en una célula hospedadora que lo replica. Los vectores o los transportadores más utilizados son los plásmidos y el ADN del fago. Siguiente. Ya. La secuencia del ADN es un conjunto de técnicas que permiten conocer el orden en que aparecen los nucleótidos en el ADN, que es la base de la información genética de los organismos. Esta técnica tiene aplicaciones médicas como la búsqueda de algún polimorfismo genético que se asocie con una enfermedad básica, comparar la historia evolutiva de un organismo o forenses. La reacción en cadena de la polimerasa. La técnica de la PCR aprovecha la actividad enzimática por lo que se replica el ADN en las células para conseguir una gran cantidad de copias de ADN a partir de cantidades pequeñas. Se utiliza una polimerasa o una mezcla de varias que puedan resistir temperaturas elevadas.
siendo la más común la polimerasa TAC. La técnica consiste en realizar varios ciclos de temperaturas elevadas para conseguir la desnaturalización del ADN y temperaturas más bajas para la amplificación del ADN desnaturalizado mediante la polimerasa. Siguiente. 2. La ingeniería genética en seres vivos. La ingeniería genética en bacterias son los más utilizados en ingeniería genética. La más utilizada es la Schim coli. Se usa prácticamente en todos los procesos de la ingeniería genética. Otra de las aplicaciones más actuales que se han hecho ha sido modificar genéticamente bacterias que vivan en el sistema digestivo del ser humano en un lapso mínimo de 6 meses a un año con el objetivo de disminuir el apetito. Esta investigación se basa en nacil-fosfatidiletalamina y la nacil-etalonamina, encargadas de mandar señales al hipotálamo, que es el encargado de la ingestión de alimentos. La ingeniería genética en levaduras y hongos son un conjunto con las bacterias y los sistemas más utilizados. El Scatterrooms Service fue el primer sistema eucariota secuenciado completamente. Otra levadura importante es la P. pastoris, utilizada para conseguir proinsulina en cultivo discontinuo y quintasa en cultivo continuo. En el campo de los hongos destaca por su labor médico el penicillium. Otra aplicación ha sido la levadura pastoris. Se ha usado para producir grandes cantidades de proteína gracias a que es capaz de crecer en los reactores hasta alcanzar muy altas densidades celulares. Por ejemplo, se ha utilizado para producir quintasa humana en un cultivo continuo o proinsulina humana en un sistema discontinuo. Siguiente. La ingeniería genética en animales. La producción animal por ingeniería genética es una manipulación de los animales que persigue múltiples objetivos, como es el aumentar el rendimiento del ganado, producir animales con enfermedades humanas para la investigación o elaborar fármacos. Em, eh, También es lo que son los peces transgénicos, que son las principales aplicaciones en animales que se han realizado en peces debido a que la fecundación es externa, lo cual permite la introducción del gen en el cigoto antes de que se unan al núcleo del espermatozoide y del óvulo. Se han producido carpas transgénicas que crecen mucho más rápido debido a la incorporación del gen de la hormona del crecimiento de la trucha y salmones transgénicos que resisten mejor las bajas temperaturas. Los mamíferos. Se han obtenido ratones transgénicos con distintos genes modificados, sin embargo, todavía su aplicación para la mejora de especies es preliminar, enfocándose en el estudio desde un punto de vista más bien puramente científico. Y lo que es la ingeniería genética en plantas. Actualmente se han desarrollado plantas transgénicas de más de 40 especies. Mediante ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a enfermedades producidas por virus, bacterias o insectos. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos. También se han conseguido otro tipo de mejoras como la producción de distintas sustancias en los alimentos que aumentan la calidad nutricional, mejoran las cualidades organolépticas de un producto o que ciertas plantas sean más resistentes a determinados factores ambientales como es el frío. Estas técnicas de ingeniería genética también permiten que el desarrollo de las plantas den un fruto de maduración muy lenta, así es posible recoger tomates maduros de la tomatera y que lleguen al consumidor conservando intacto su sabor, lo que es el olor, color y su textura. Para mejorar la calidad de las semillas también es un objetivo. Mi compañera va a continuar. Bueno,
continuando, ¿no? Con el tema, el punto 3, aplicaciones de la ingeniería genética en medicina e industria farmacéutica. Bueno, en este vamos a tocar 4 puntos, el cual el primero es la obtención de proteínas de seres vivos. Una serie de hormonas como la insulina, la hormona de crecimiento, factores de coagulación, etcétera, tienen un interés médico y comercial muy grande. Antes, la obtención de estas proteínas se realizaba mediante su extracción directa a partir de tejidos y fluidos corporales. En la actualidad, gracias a la tecnología del ADN recombinante, se clonan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Bueno, un ejemplo típico es la producción de insulina, que se obtiene a partir de la levadura Saccharomyces cerevisiae, donde se copia el gen de la insulina en humanos. Bueno, otro punto es la obtención de vacunas recombinantes. El sistema tradicional de obtención de vacunas a partir de microorganismos patógenos inactivos puede comportar un riesgo potencial. Bueno, muchas vacunas, como la de la hepatitis B, se obtienen actualmente por ingeniería genética. Como la mayoría de los factores antigénicos son proteínas, lo que se hace es clonar el gen de la proteína correspondiente. Bueno, dentro de este punto tenemos las vacunas atenuadas. Se eliminan los genes de virulencia de un agente infeccioso para provocar una respuesta inmune. El organismo modificado genéticamente puede usarse como lo que es llamado una vacuna viva sin que exista riesgo de que se revierta al tipo virulento. Bueno, actualmente se está ensayando una vacuna de cepas estables del Vibrio cholerae. Este se encuentra desprovisto del gen que codifica para su enterotoxina, la cual provoca una enfermedad. Otro ensayo existente ha sido en la salmonella, que es otra enfermedad, ¿no? Donde se le han quitado ciertos genes que, aunque no son virulentos, convierten a la cepa en atenuadas una vez desaparecidos. Es decir, que disminuyen su virulencia 1 millón de veces. Su efectividad ha logrado demostrarse en ovejas, bovinos, pollos y hasta en humanos recientemente. También tenemos las vacunas de organismos recombinantes vivos. Para estas se utilizan microorganismos no patógenos a los cuales se incorporan genes de agentes patógenos que codifican para los antígenos que desencadenan la respuesta inmune. Bueno, el virus vacunal tiene un genoma amplio y secuenciado que permite acomodar varios genes foráneos en su interior, por lo que es un vector recombinante muy utilizado. Bueno, a partir de este método, se ha logrado desarrollar la vacuna contra la rabia, insertando este genoma del virus, provocando la respuesta inmune en el organismo del hospedador. Bueno, de igual manera, se han ensayado las expresiones de genes que codifican para antígenos de virus de la hepatitis B, también de la gripe y del herpes simple. Bueno, con este método se podría lograr el desarrollo de vacunas que inmunicen para varias enfermedades, insertando en el virus recombinante varios genes de distintos organismos patógenos a la vez. Bueno, también tenemos las vacunas de subunidades para agentes infecciosos que no se pueden mantener en cultivo. Se aíslan los genes que codifican para las proteínas causantes de la respuesta. Dichos genes se pueden clonar y expresar en un huésped alternativo, tales como bacterias, levaduras o líneas celulares de mamíferos. Bueno, luego de ser insertado el gen de interés, la bacteria o levadura recombinante inicia con la producción de subunidades de proteínas en grandes cantidades,
mismas que son recolectadas y purificadas para utilizarlas como vacunas. La vacuna contra la hepatitis B ha sido la primera puesta en el mercado, ¿no? Y siendo producida por este método. También tenemos vacunas de ADN. Consisten en plásmidos en los que se introduce tan solo una diminuta cantidad del material genético del patógeno contra el que se pretende luchar. Bueno, al inyectar el plásmido en el músculo o la piel, este penetra dentro de la célula y llega al núcleo, comandando entonces la producción de los antígenos del patógeno, que van a desencadenar, ¿no?, la respuesta inmune. Así se traslada la fábrica de la vacuna a los tejidos del huésped. En la actualidad se realizan ensayos de diversas vacunas de este tipo. Un ejemplo puede ser las vacunas para la hepatitis B, para la malaria, para la gripe, para el herpes simple y para el SIDA. Bueno, el siguiente punto es diagnóstico de enfermedades de origen genético. Conociendo la secuencia de nucleótidos de un gen responsable de una cierta anomalía, se puede diagnosticar si este gen anómalo está presente. Bueno, hasta ahora ha sido posible la localización de los genes responsables de la fibrosis cística, la distrofia muscular, la hemofilia o el Alzheimer. Para identificar estos genes se usan sondas de ADN. La clonación puede rendir el DNA clonado es un reactivo específico en ensayos de diagnóstico por hibridación o bien los productos proteicos de los genes clonados. Hay descritas cerca de 500 enfermedades hereditarias producidas por mutaciones recesivas. Las técnicas de ingeniería genética han servido para diagnosticar algunas de ellas, por ejemplo, lo que es la anemia falciforme. También otro punto es la obtención de anticuerpos monoclonales. Bueno, este proceso abre las puertas para luchar contra enfermedades como el cáncer y diagnosticarlo incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. Bueno, mencionar, ¿no?, que el interferón fue el primer medicamento producido por la ingeniería genética. Es utilizado como medicamento complementario a la quimioterapia para la cura del cáncer. Su producción era hasta el año 1980. Era muy cara, pero genes de interferón han sido introducidos en bacterias usando tecnología de recombinación del ADN, así permitiendo que el cultivo masivo y purificación de las emisiones bacterianas. Bueno, el punto 4, que es la biotecnología genética. En la década de 1970 se abrieron nuevas perspectivas en el campo de las biotecnologías, gracias a la elaboración de nuevas técnicas que permiten llegar directamente al material que está en el origen de todas las características y procesos vitales, es decir, el ADN. Este conjunto de técnicas moleculares de manipulación genética recibe el nombre de ingeniería genética. Bueno, en sí su objetivo es la manipulación in vitro del ADN, la introducción de este ADN así modificado en células vivas y la incorporación del mismo como parte del material hereditario de dichas células. De este modo, ADN de diversas procedencias, por ejemplo, en la fracción del ADN humano que regula la síntesis de insulina, puede introducirse en bacterias de manera que pasa a formar parte de su genoma y lograr así que la bacteria adquiera la capacidad de elaborar insulina. Bueno, dentro de este punto también está la terapia genética y las implicaciones éticas. Bueno, la terapia genética consiste en sustituir o añadir, según el caso, una copia normal de la región defectuosa del ADN para poder solucionar y restablecer la función alterada, evitando el desarrollo de enfermedades de origen genético, como por ejemplo la facultad defensiva ante las enfermedades infecciosas.
Bueno, las enfermedades con las que se han empezado a trabajar son, entre otras, la deficiencia de la enzima ADA, que es la adenosina desaminasa, conocida como la de los niños burbuja, y la DMD o distrofia muscular de Duchenne. La posibilidad de curar las enfermedades genéticas con un tratamiento específico justifica los esfuerzos que están realizando en este sentido, ¿no? Bueno, en las implicaciones éticas, la ingeniería genética tiene aplicaciones en campos muy diversos. Dos de los más importantes son la medicina y la creación de nuevas especies o mejora de las existentes. El progreso en estos ámbitos puede aportar resultados capaces de aliviar algunos problemas de gran importancia. Pero no se debe olvidar que la explotación comercial de las tecnologías requeridas solo están al alcance de unas pocas empresas multinacionales. Bueno, como era de esperar, la tradicional dependencia económica de los países subdesarrollados tiene en la ingeniería genética un nuevo elemento de desequilibrio. En otro orden de las cosas, en la ingeniería genética puede plantear graves problemas éticos. Hay opiniones muy diversas sobre dónde han de situarse los límites de manipulación del material, bueno, que está en base de todos los procesos vitales. Al inicio de los experimentos del ADN recombinante, varios investigadores mostraron su preocupación por el riesgo que se puede realizar con dichas técnicas. En varios países se crearon comités para discutir el uso y la aplicación de técnicas de ingeniería genética. Em, bueno, va a continuar mi compañera. Bueno, buenos días, licenciado y compañeras. Ahora vamos a hablar de la nueva genética. Bueno, la genética moderna se considera una disciplina central en el estudio de la variabilidad de la herencia de los organismos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, los primeros estudios de la genética moderna se remontan a los inicios del siglo XX. Pero en sí, donde la genética tomara en camino de ciencia será en 1944, cuando se logre descubrir las bases moleculares de los cromosomas, con el descubrimiento de las leyes mendelianas. En 1953 ocurre el hecho más significativo, el cual podría definírsele como el inicio de la genética moderna. El cual fue un descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN por parte de Watson y Crick, y siendo así la base de toda la genética, ya que gracias a esto se pudo determinar que el ADN es quien posee toda la información hereditaria, y también se pudo saber el orden en que están organizados los nucleótidos, y así para luego determinar el código genético. Un punto importante de la historia de la genética moderna es el descubrimiento de las mutaciones y su relación con las enfermedades hereditarias. Siguiente diapositiva. Bueno, es algo fundamental, sería hablar acerca de lo que es la elaboración de un mapa cromosómico y la manipulación de este que tiene con los genes y con la ingeniería genética. Aquí hablamos de las etapas cronológicas de la genética. Siguiente, por favor. Bueno, empezando en el año 1900 a 1944 está la genética de la transmisión. Avery MacLeod y Mark Cartin demostraron que el principio transformante responsable del fenómeno de transformación bacteriana era el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y no las proteínas, es decir, que los genes son ADN, el ADN es el material hereditario. Siguiente, por favor. En 1944 a 1960 se hizo el estudio de la naturaleza y las propiedades de los genes.
Esto dice que Mendel observó la transmisión de 7 rasgos y encontró que cada uno se heredaba de forma independiente respecto de los otros. Los genes están compuestos de ADN. Las hebras de ADN conforman parte de los cromosomas y los cromosomas tienen pares apareados de una copia de un gen específico. El gen se presenta en la misma posición en cada cromosoma. 1960 a 1975 se hizo el estudio de la función genética en base al código genético. Marshall Nighrenberg es quien guía el equipo responsable de descubrir el código genético. Es el conjunto de reglas que definen cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. En 1975 a 1985, la tecnología de los nucleóticos se desarrollaron a las técnicas moleculares de fragmentación, hibridación, secuenciación y amplificación del ADN, que permiten respectivamente 1. Cortar moléculas de ADN por donde desea el investigador utilizando unas tijeras enzimáticas como son las endonucleases de restricción. 2. Localizar genes concretos hibridando sondas marcadas con sus secuencias completamente en el ADN original. Y 3. Leer directamente el mensaje genético contenido. Y por último, 4. Multiplicar millones de veces la cantidad de ADN disponible a partir de nuestra ínfima mediante la técnica denominada reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR. Esta tecnología de los ácidos nucleicos es la de hecho manipular los genes y es la manipulación genética. 1985 a 1990. Genética inversa. Análisis del gen. Bueno, es una disciplina genética que partiendo del conocimiento de un fragmento de ADN clonado o secuenciado, investiga sobre su función biológica, alterando dicho ADN mediante mutación, generalmente a nivel masivo. 1990 a 1995 están los transgénesis. Consiste en la construcción de nuevas combinaciones de material genético por medio de la inserción de un ADN, un ácido desoxirribonucleico, de interés un vector que le permita replicarse y mantenerse en las células del organismo receptor y eventualmente expresarse. 1995 a 2000. Por último, la genómica. Se refiere al estudio del genoma completo de todos los genes que se encuentran en un organismo en contraste con la genética, la cual estudia genes de forma individual. Bueno, y así es que a continuación presentaremos la siguiente vista donde veremos el avance de la genética. Paso la palabra a mi compañera. Buenos días, doctor y compañeros. Yo voy a hablar sobre una nueva técnica modifica el ADN humano con precisión récord. Siguiente, compañera. El químico californiano David Liu y su grupo descubrieron una nueva técnica para modificar con una precisión sin precedentes la información genética de los seres vivos. El grupo de investigación de Liu fue pionero en la edición de bases, un nuevo método de edición del genoma que permite la conversión directa y precisa de una sola base a otra base en el genoma de las células vivas, sin hacer roturas de doble cadena de ADN que conducen a mezclas complejas de inserciones, deleciones y reordenamientos de ADN. Siguiente, compañera. La estrategia de David Liu, según explica Monteliu, ha inventado una nueva proteína quimérica
que utiliza una variante de las tijeras cast, capaz de cortar una sola de las dos cadenas que forman la característica doble hélice del ADN, evitando así mutaciones innecesarias. Para dirigir su máquina molecular a un lugar concreto del genoma, Liu utiliza una guía de ARN y nada más menos que una transcriptasa reversa, una proteína que usan fundamentalmente los virus para copiar su ARN en ADN, invirtiendo el flujo canónico de la información genética que parte del ADN y se copia a ARN para acabar convirtiéndose en una proteína. Detalla Monteliu: la guía de ARN en este caso se extiende y tiene un extremo nuevo, más largo, que es usado como molde por la transcriptasa reversa para copiar un nuevo ADN con la secuencia correcta, con la mutación corregida. Siguiente compañera. Un avance fascinante. El año pasado nacieron en China los dos primeros bebés cuyo genoma fue modificado para que fuesen inmunes al virus del SIDA. Este avance ha logrado por el polémico científico He Jiankui. Fue recibido con alarma por la comunidad científica porque la técnica de edición genética CRISPR aún no es perfecta y puede generar mutaciones no deseadas en otras partes del genoma. El equipo de Liu ha demostrado en líneas celulares de laboratorio que el prime ending genera menos errores de edición en los lugares a los que va dirigido, aunque no ha avanzado si hay errores fuera de ese sitio. Advierte Hilary Shepard, bióloga molecular. Este es un avance fascinante que podría solucionar algunos de los problemas actuales de la edición genética, aunque aún queda tiempo hasta demostrar que puede corregir errores en el tipo de células, esperando y en contextos clínicos. Eso sería todo, doctor y compañeros. Gracias por su atención.